tal? Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto que me acompañe una de las autoras de Casa, que es Teresa y Casa, Verso sin esfuerzo. Teresa, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Tú tienes a ti por invitarme. 2 libros con la editorial, ¿verdad? 2 libros con la editorial, sí. Cuéntanos un poco de tus libros. Bueno, no sé de cuál de los 2 quieras que te cuente. A grandes pasos podemos hablar de los 2, luego podemos ir de regreso, o sea, más a detalles de regreso, porque los cuentos de regreso me gustan mucho. Sí, bueno, entonces si quieres terminar con de regreso, empecemos por la novela. Ok. Sí. Bueno, los cuentos los escribí antes y los publiqué después. Okay. Porque tienen, ya estoy hablando de regreso, pero bueno, tienen muchas capas y texturas y los escribí por separado y luego entendí que podían ir en un libro porque tienen varios hilos conductores. Sí. Pero bueno, empecemos por la novela. La novela inició de una manera distinta a cómo se desarrolló. Okay. Yo quería trabajar o pensar en un mito, reproducir un mito, un poco Afrodita y Ares, es decir, ella en ese momento no sabía quién iba a ser el protagonista, resultó ser ella. Ella que tiene que ver con el agua, con las emociones, entonces bueno, bucea, es una bióloga marina y se sumerge a las profundidades, que es donde ella comprende. En cambio él, pero esto viene en la segunda parte porque esa es la primera parte, okay. Él tiene que ver con el fuego, es geólogo, tiene que ver con los minerales y es más bien fuego, sol, luz, ¿no? Esa era la idea del mito. Pues comencé con ella y surgió una anécdota muy particular. Como es bióloga marina, pues investigué muchísimo sobre las ballenas. Ella es especialista en un tipo de ballena. Elegí esa ballena por los cantos. Digo, todos los mamíferos se comunican, ahora se sabe, antes no se sabía esto. Sí. Es todo un mundo interesantísimo, pero la investigación te toma tiempo, claro, si quieres realmente saber de qué estás hablando. Entonces, bueno, pues así surgió y así se desarrolló. Yo escribo por muchas razones, entre otras, para disfrutar ese juego de la ficción, que puede estirarse y de una manera maravillosa. Puedes jugar con el tiempo, con el espacio. Hay, como sabes, novelas que duran un día o unas horas y otras que pueden durar siglos, pero la anécdota, que es lo que delimita, que es tal vez lo menos interesante, es lo que va por la superficie, hablando de profundidades. Lo que va sobre la superficie es la anécdota, pero es la estructura que permite comunicar pues cuestiones mucho más profundas a otros lectores, porque pues cada ser, todo el mundo, somos rarísimos. Muy raros. Somos un universo extraño tal vez para los demás, y sin embargo tenemos mucho en común, y lo que tenemos en común está muy en el fondo. Sin embargo, para comunicar a través de la palabra, y más a través de la palabra escrita, necesitamos esa estructura, cosa que no me importó en la primera novela, ¿no? La novela transcurre en un lapso de minutos, que es cuando ella está en el avión, viene de un duelo y pierde el conocimiento porque lleva días sin comer y así,
y en ese, o sea, contacta muy fuerte con la muerte, porque quien se muere es alguien, es la única persona que tiene, es alguien importante para ella. Contacta y entonces se le viene toda su vida, ¿no? A la mente en ese estado de desmayo. Esa es la idea. Ahora viene otra parte que se desarrolla de otra manera. Bueno, esta es la novela. Y los cuentos, me querías preguntar de algún cuento. Pero antes... Terminemos con la novela. Varias cosas, más allá de la novela. Sí. Uno es, tú ya contestaste una parte de esta parte del divertimento de escribir, sí, ¿no? Pero tú, ¿cómo llegas a la escritura? O sea, ¿cómo llego? Sí. Es muy curioso porque yo crecí así, con el arte, veía la vida a través del arte. Mi papá era pintor. Y para mí, pues, digo, en cada familia o en cada grupo hay un valor. El arte era un valor en nuestro grupo, digamos, en nuestra familia nuclear, ¿no? Y a mí me gustaba la poesía. Me gustaba muchísimo la poesía y, bueno, me cuentan, pero de eso yo no me acuerdo nada, que escuchaba poesía de la Voz Viva de México y esto. Pero bueno, el caso es que yo quería escribir, pero quería expresar tanto que no tenía las herramientas. Estoy desesperada porque no me da, ¿no? El lenguaje escrito no me da, no, pues hay que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues me metí a la carrera de letras en la UNAM y me encontré con que el plan de estudios está enfocado a dar clases de literatura y de lingüística, no a la creatividad. Por supuesto que me sirvió muchísimo, lo que aprendí ahí fue... O sea, sin esa base igual y no hubiera logrado nada, no sé, no sé. Pero bueno, eso fue la historia y bueno, por eso llegué a la literatura, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho. También llegué a la literatura porque no soy buena no era buena con la palabra hablada. ¿Sí? Yo solamente podía expresarme así, con amplitud, en la palabra escrita. También por eso llegué a la literatura y porque, lo dijo en alguna entrevista Samantha Schweblin, digo, ay, me pasa lo mismo. Y dice, con la palabra escrita, o sea, un cuento, ella habla de cuentos porque es lo que escribe, también novela, pero... Entonces dice, en la palabra escrita puedo revisarla, puedo revisar el cuento, puedo decir algo diferente o algo tal. En la palabra hablada no, lo dices y ya, o sea, dijiste algo que no querías y tal. Bueno, eso le pasa a ella, eso fue lo que ella dijo. Pero en ese momento yo dije, me pasa lo mismo. No, ahora no, pero en esa época sí. Y bueno, esa fue otra de las razones. Pero después de horas de escritura, de muchas horas de escritura, me di cuenta que esta parte de estirar y el tiempo, el espacio, de jugar con esto, puedes hacer lo que quieras, porque estás construyendo un universo y tú pones las reglas del juego. La realidad tiene reglas, ¿no?, para que funcione. Y el universo que puede estar contenido en un poema, ¿no?, que es como la expresión de un instante, como en la foto, ¿no? O en una ficción de corto o de largo aliento, tiene reglas y tú las pones y tú vas ajustando todo lo necesario
para que eso funcione. A veces la novela pues tiene muchos aspectos complejos, ¿no? En lo que dices, pero también en cómo lo acomodas, cómo construyes un personaje, cómo pones a relacionarse a ese personaje con otros, y, en fin, es muy complejo en muchos sentidos. Y eso es lo que me gusta de escribir. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa complejidad es lo que te hace que se vuelva muy divertido, y de alguna manera lo que yo siempre digo es que de repente eres Dios, y si tú quieres que el personaje se muera, se muere y ya, se acabó, aunque a veces el personaje se voltea y te dice todavía no. Exacto. Todavía no. Sí, ¿no? Sí. Además, bueno, pero si tú quieres que se muera, no lo matas y ya. Necesitas construir desde el principio una serie de circunstancias para que tenga sentido esa muerte, porque si no, el lector dice, sí, lo sacó de la manga. Sí, claro. No, que esto no funciona, ¿no? Tiene que tener una lógica, ¿no?, interna, como tú dices, pero sigue siendo tú el que decide qué va a pasar en muchos sentidos. En muchos sentidos el personaje también te dice, sí, no, acuérdate que voy por acá. Pero es esta construcción. Y ahora, tú decías algo que es muy interesante, porque yo creo que aplica no solamente a una novela, sino también aplica a los cuentos. La anécdota. Que la anécdota se vuelve tu cliffhanger, ¿no? Si no tengo una anécdota que sea capaz de jalar mi interés, no importa lo que escriba y qué tan profundo sea lo que yo escribí, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y ahora, en los cuentos, que a mí hay cosas que me gustan mucho de tus cuentos. Para empezar, déjame ver. Es perdón, pero... Está bien. Son además cuentos que de repente bien pueden volverse... Yo siempre luego pienso en imagen, y entonces siempre pienso cómo lo pondría en una pantalla. Pero el primero, el del aroma de lo crujiente, además tiene una ventaja, que no es nada más la parte visual, sino es la parte sensorial, sí, de repente este cuate que hace el pan, ¿no? Esa era la idea. En ese cuento yo quería trabajar con las sensaciones, ¿no? Desarrollar la expresión de, o sea, cómo se siente y poder transmitirlo. No sé si lo logré, pero esa era mi idea, transmitir esas sensaciones. Y la otra cuestión es, bueno, yo tenía así como desde muy chica una obsesión con cómo piensa una persona invidente, un ciego, cómo piensa, porque yo te digo perro e inmediatamente te aparece la imagen de un perro, un concepto, ¿no? Pero es una imagen. Y digo, ¿y un ciego de nacimiento, cómo funciona su pensamiento? Me intrigaba muchísimo. Y de ahí pasé a pensar cómo pueden relacionarse dos personas o dos amantes a los que les falta uno de los sentidos. Entonces, bueno, tiene que desarrollar, y esto sucede, ¿no? Si te falta un sentido, desarrolla los demás. Sí. Esto sucede siempre. Pero en la relación, en el proceso de escritura, en el desarrollo del cuento, es donde salió la respuesta, que eso es lo fascinante, ¿no? De la escritura, de quien escribe. Sí. Seguro te pasará a ti. Ahí, claro, cómo se relacionan estos dos personajes es a través del tacto. Del tacto, del olfato, de todo, se relacionan con todo el cuerpo, ¿no? Cómo se relaciona cualquier pareja de amantes, ¿no? Con todo el cuerpo.
Por eso, esa era mi idea, precisamente, Okay. desarrollar esa parte. No tanto la imagen, el escenario y tal, que también, pero las sensaciones. Y además creo que está muy bien logrado, porque es lo que te da el cuento, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde hay más cuentos tuyos? ¿Dónde hay más cuentos? Ahí están los cuentos, Uh-huh. pero por ejemplo estos los escribí en diferentes momentos, Uh-huh. y los junté en un libro chiquitito, y tengo otros que los iré reuniendo. Tengo varios cuentos muy cortos, son narraciones cortas. Yo prefiero pocas palabras y mucho sentido en cada palabra. Aquí está, ¿no? Una novela que es una novela corta. Una novela corta. Sí, no soy de muchas palabras. Prefiero más bien mucho sentido en pocas palabras. Los libros los publicaste durante pandemia, ¿no? Sí, ahí publiqué los libros, los tenías desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Los había escrito como 10 años antes. Todo está guardado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo iré sacando. Y esa es la otra, o sea... Y no publico todo tampoco. No. Pero es la otra, o sea, después de tantos años ya se necesitan nuevos, ¿no? Claro, ahí vienen. Ya están en puerta. Están en el horno ya. Sí. ¿Dónde encuentra la gente tus libros, Teresa? Aquí, en la librería Bonilla, Uh-huh. que son los editores, y en cualquier otra librería, las normales de la ciudad, todas, las grandes, digamos. ¿Y dónde te encuentra a ti la gente? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes algún lugar donde se pueda leer más trabajos tuyos? Tenía en realidad todo lo cancelé. Tenía un sitio. Tenía un sitio con publicaciones, con textos y con cantidad de opiniones de mis alumnos, de mis talleres, y ya cancelé. Me quitaba mucho tiempo, prefería escribir y lo cancelé. Claro que tendría que tener más, y pues tengo un Instagram, un Facebook tengo con mi nombre, y ¿qué te puedo decir? Tengo un WhatsApp. No, ese no. Ese no. Y un correo Uh-huh. electrónico, que creo que está ahí, de hecho. Ok, lo que deberías de hacer es restaurar tu sitio. Voy a restaurar. Porque a final de cuentas, aunque no subas todos los días, por muchas razones que uno tiene en la vida, el sitio se queda ahí y la gente sigue pasando y Claro. sigue circulando y te siguen conociendo, ¿no? Y yo creo que, a mí los cuentos me gustaron mucho. Cada cuento es muy diferente. Sí. Hay unos simbólicos. Uh-huh. Me gusta el simbolismo, y bueno, y en fin, cada uno tiene una historia detrás, y trabaja con la casa, por ejemplo, con la idea de la poética del espacio de Gaston Bachelard, ¿no? Que la casa es la personaje o el personaje, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante, pues así son los cuentos, cada quien tiene su personalidad, pero ¿por qué de repente decidir agrupar este conjunto? Esa ya es una cuestión muy personal, pero les da una unidad, ¿no? Les da un sentido a que todos estén bajo el mismo techo, ahora sí. Sí, o sea, todas las personajes tienen que resolver algo y van de regreso, o sea, regresan, pasan, digamos, por el inframundo de su psique, Uh-huh. van de regreso,
y siempre o casi siempre encuentran la respuesta, si no en el arte, en algo que les haga sentido, ¿no? Esta es como la propuesta de Camus, ¿no? En el mito de Sísifo. Esa es la idea. Pues muy bien. Pues ahí está. Teresa, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. Encantada, gracias. Esperamos leerte próximamente. Sí, vas a ver que sí. Yo soy Armando Enríquez. Yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión de la Mesa de Novedades de Artefacto de Letras e invitarlos a que visiten nuestro sitio web artefactodeletras.com, así como nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Spotify, nuestro canal de YouTube, que es el que están viendo, pero que vean también lo que estamos publicando en los shorts, por ejemplo. Y los espero aquí la próxima semana con una nueva plática en la Mesa de Novedades de Artefacto de Letras.